bienvenidas a otro nuevo tutorial, esta vez de Navidad. Vamos a utilizar esta colección súper chula que se llama Jengibre, que es de creaciones DM0204. Podéis encontrarla así tal cual en Instagram y podéis poneros en contacto con ella para conseguirla, si os gusta y si queréis hacerlo igual que el mío. Es una colección súper chula y es digital, o sea que bueno, tiene las ventajas de las digitales, que ya sabéis que podéis imprimirla las veces que queráis. Vamos a necesitar también cartulina de color rojo, blanco, del que queráis. Yo al final elegí roja por darle un toquecillo más chulo a la caja. La voy a utilizar básicamente en la caja, tanto por dentro como por fuera, y en alguna trasera en las traseras de los álbumes, ¿vale? De los mini álbumes que lleva dentro. Y anillas, las mías son de 3 milímetros, pueden ser un pelín más, menos no, porque quedan justas. Y como veis ahí voy a utilizar restos de cartón. Siempre tenemos restos de álbumes que vamos haciendo, de libretitas, de cosas. Entonces, en función del tamaño de los cartones que tengáis por ahí desperdigados, pues vamos a hacer el álbum. Podéis adaptarlo, ¿vale? Yo os voy a dar las medidas de los míos porque, como veis, estoy aprovechando trozos. Entonces no tiene por qué ser ni igual que el mío, ni del mismo tamaño, ni con la misma forma. Podéis hacerlo de formas distintas, ¿vale? Yo las medidas que os doy es porque he aprovechado mis trozos y bueno, pues así me han quedado. Pero podéis modificarlas y yo hago 3 mini álbumes así más o menos, bueno, 2 son un poco más grandes y otro un poco más pequeñito, pero podéis ir distribuyéndolos según pues la cantidad de cartón y el tamaño de cartón que tengáis. No tiene por qué ser exactamente igual que el mío. Bueno, como veis, lo paso así a cámara rápida todos los cortes que voy haciendo. Veis que voy midiendo y voy cortando unos más grandes, otros más pequeños, unos más anchos, otros más estrechitos, para hacer un desestructurado. Y ahora os voy a enseñar las medidas. El primero, 12 por 18, 16 por 10 y medio, 9 y medio por 13, 10 por 8, y voy cortando. Veréis que voy a cortar todavía más porque esos se me quedaban pequeños. A mayores he cortado otro trozo de 10 y medio por 14 y medio, de esas medidas que os he dado, 10 y medio por 14 y medio. Y como veis que me queda así muy, no sé, muy alargado. Me daba la impresión de que quedaba todo demasiado cuadrado, demasiado rectangular, bueno, para ser exactos, y no me gustaba. Entonces lo que hice fue meterle algunas piezas intermedias que hiciesen... ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra. Contraste, que hiciesen contraste, ¿vale? Para que no fuese así todo tan escalonado, me parecía, no sé, además así visto desde arriba, una pirámide, no me gustaba nada la distribución. Entonces decidí ir metiendo así algún trocito, por ejemplo, ese de 11 y medio por 12 y medio, lo metí entre la primera de abajo, o sea, entre la última y la penúltima, ¿vale? Entonces así pues me sobresale un pelín hacia abajo, pero me queda más pequeño y me rompe un poco ese orden de todo escalonado, ¿vale? Y a la tercera, que es la que estoy mirando ahora, le voy a cortar un trozo. Medía 14,5 de ancho y al final la corto, si no me equivoco, a 11 centímetros. Sí, a 11 centímetros, entonces en vez de 14 y medio, 11. Y así pues hago otro cuadradito para que, bueno, precisamente eso, para que no me quede todo tan... no sé, tan exacto, porque lo que quiero es que sea desestructurado, que unos sean más grandes, otros más pequeños y que no tenga un orden establecido. Y de la forma en la que había creado inicialmente los cartones, me quedaba todo demasiado, no sé, escalonado, no me gustaba. Repito, estas son mis medidas en función de los cartones que yo tengo que me han sobrado, pero pueden ser iguales. Si no tenéis restos, pues podéis ir haciendo las medidas que tengáis con vuestros cartones para aprovecharlos lo máximo posible. Y si tenéis restos, podéis adaptarlo a vuestras medidas, ¿vale? No tiene por qué ser exactamente igual que el mío. Es simplemente una idea y no tenéis por qué tener tampoco las mismas medidas de cartón. Bueno, voy a entintar todos los bordes. Como veis, las páginas del álbum van a ser todas de cartón y simplemente voy a colocar el papel encima. Pero para que no se vea el canto del cartón feo, voy a entintar tanto los cantos como los bordes por arriba y por abajo. La tinta, bueno, queda bastante oscura porque acabo de rellenarla con el Re-Ink y está bastante potente de momento, menos mal que no se ve demasiado y porque queda bastante oscura. Y entonces voy a ir cortando los papeles de la medida más o menos, de la misma medida que los cartones, un par de milímetros menos los corto yo, para que no me queden justo al borde y se vea pues eso, un pelín ¿cómo se llama? El bordecillo entintado.
Y en la parte de atrás tenéis que tener en cuenta que cuando lo abráis, la ilustración se quede derecha, o sea, patas arriba, que no lo vayáis a pegar fiándoos de la parte de delante. Veis que al girar los dibujos, bueno, hay algunos que no tienen ilustración y da igual, pero los que tienen ilustración tenéis que fijaros en que al girar la ilustración se quede del derecho y no se vea patas arriba, porque queda fatal, y es una de las cosas que solemos hacer sin darnos cuenta hasta que ya lo tenemos todo montado con la anilla puesta y vamos a girarlo y vemos que nos queda del revés. ¿Qué hago? Pues voy a ir marcando todos los puntos centrales, y con la Crop-A-Dile o con cualquier perforadora que tengáis, no vamos a necesitar eyelets, salvo que queráis ponérselos por decorar. Yo no se los he puesto. Pues eso, hago el agujerito en el centro de cada una de los cartones y le pongo la anilla. Y ahora, no sé si visteis en alguno de los reels o de las publicaciones que puse, me fui a los chinos y compré pues algunos adornillos que tenía por allí, bueno, los típicos adornos de Navidad. Y como veis los voy a utilizar para decorar los álbumes. Son adornitos de los baratos, de los de 80 céntimos, 1 euro, son de los sencillitos, o incluso podéis aprovechar si queréis alguno que tengáis en casa, o podéis no ponérselos, ¿vale? Yo se los he puesto porque me gustaba, no sé, el brillo que le daba y el contraste. Me gustaba la idea de utilizar este tipo de adornos no solo para colgar en un árbol, sino también para decorar nuestros proyectos, y no son productos súper caros que bueno, que sea complicado acceder a ellos, sino que en estas fechas podemos encontrar este tipo de adornos en cualquier bazar, en cualquier cadena 100 Teddy de este estilo de tiendas, o incluso eso, lo que os dije, reaprovechar lo que tenemos en casa. ¿Veis? Y así le damos un toque súper chulo a nuestro álbum. La foto que quede por debajo va a quedar también súper chula y decorada, o incluso podemos dejar la primera hoja sin foto y poner en las siguientes. Y solo me quedaría ponerle unos lacitos. Veis que yo le pongo uno de tul en verde, el de Vichy rojo, y luego le pongo otro a mayores de tul en beige, porque me parecía que quedaba poco lazo para lo grande que era el álbum. Entonces bueno, le di así un toquecillo más y ahí me quedan los 3 lacitos. Con el álbum ya estaría listo. Como veis, la colección trae bastante ilustración y unos colores súper chulos, entonces yo no le he puesto ninguna otra decoración, a la espera de poder poner las fotos, y una vez que ponga las fotos pues probablemente vaya poniendo alguna frasecilla o algún adornito, o los die cuts, los recortables que trae la colección, pues iré jugando con ellos para ir adornando, pero quiero esperarme a poner las fotos. Y bueno, voy a seguir aprovechando todos esos cartones que tengo y voy a ir cortando. Veis que estoy seleccionando más o menos los que me coinciden en tamaño para poder aprovecharlo lo mejor posible, y los fui cortando. Y ahora os voy a enseñar. Tengo dos mini álbumes, el primero que ya lo visteis el proceso, los otros dos van a ser exactamente iguales y ya tengo por ahí el adorno. Y os voy a decir las medidas orientativas, ahí las vais viendo, ¿vale? Medidas orientativas de los cartones que yo tenía, os repito. ¿Que no tenéis cartones de esas medidas? Pues lo hacéis más pequeño. ¿Que no tenéis restos? Pues los cortáis de cartones grandes. Podéis incluso, si no queréis hacerlo de cartón, hacerlos de cartulina. Vale, poner por ejemplo, el principal, el primero y el último, o el último solo de cartón, para que nos quede un poco más de sostén, y hacer los demás de cartulina o todo de cartulina. Y el pequeñito, veis ahí también las medidas aproximadas para que veáis. Lo mismo que hice antes, ¿vale? Unos van más hacia abajo, otros van más cuadraditos, otros más rectangulares. Estos, el primero iba como más en formato horizontal y estos dos van en formato vertical, para romper un poco y que no vayan todos iguales. Bueno, y ahí los tenemos. El primero, la forma de realizarlos es la misma en todos. Entintamos, decoramos, ponemos el lazo y ponemos el adorno. Y veis que le he puesto pues 3 adornos distintos. A uno le he puesto la bola, al otro el bastoncillo y al otro el árbol. Bueno, pues ya tenemos los álbumes listos. Podéis crear tantos álbumes como queráis, y la caja hacerla del tamaño más grande, más pequeño, en función de lo que queráis. Incluso podéis hacer solamente los álbumes que no tiene pues cosa ninguna. O sea, son súper fáciles, y es una forma muy chula y muy guay, muy, no sé, muy especial de aprovechar todos esos restos que nos van quedando. Estoy calculando más o menos las medidas de la caja para que os quede, o sea, para que estos 3 álbumes os cojan, e incluso os cogerían un par de ellos más. Entonces vamos a necesitar 2 cartones de 22 x 13, un cartón que va a ser la base de 22 x 8,5, y 2 cartones que van a ser los laterales de 13 x 8,7. Estos 2 cartones estuve dudando si hacerlo de cartón
o hacerlo de acetato, porque me gustaba la idea de ponerle acetato a los laterales. Pero al final me decidí por el cartón para que la caja quedase pues, bueno, un poquito más, con más sostén y además para que resaltasen los colores. Veréis que voy a encuadernar las 3 piezas centrales, o sea, las 2 grandes de 22×13 y la de 22×8,5, que es la base. Lo voy a encuadernar todo en una cartulina blanca de tamaño A3, para esto vais a necesitar una cartulina blanca, o sea, una cartulina grande. Y voy a cortar las esquinas como veis ahí y a doblar hacia adentro y a pegar como hago cuando encuaderno un álbum, ¿vale? Imaginaros que esto es un álbum, aunque luego nosotros le demos una forma distinta. Y los laterales los voy a encuadernar directamente con la cartulina, bueno, esa coral que no llega a ser rojo, es así un tono coral, para que me haga contraste. Veréis que luego me queda pues el bordecillo blanco y los 2 laterales directamente en color rojo, color coral, y resalta mucho más. Pues ya tengo la base grande lista. Voy a encuadernar los 2 trozos pequeños, como os digo, para que me resalten más en ese color. Y estos tienen truco. Vamos a pegar el cartón, así tal cual, dejando alrededor el margen que dejamos siempre de 1 centímetro y pico, 2 centímetros. Hacia la base vamos a dejar más, ahora lo veréis. Y cortamos, bueno, más o menos lo que necesitemos. En los 2 va a ser el mismo proceso, ¿vale? Me vais a ver hacer uno, pero el segundo es exactamente lo mismo. Y hacia la base vamos a dejar un poquito más, ¿vale? Unos 2,5, 3 incluso si queréis, porque va a ser la pestaña que una los laterales con la base de la caja, ¿vale? Ahora lo vais a ver y os voy a decir. Se me cortó un trocito de vídeo, entonces vais a ver que yo cubro lo que es, bueno, ahora más adelante lo veréis, cubro la base de la caja, pero no me veis pegar las pestañas, que es el siguiente paso, ahora lo veréis. Veis que en esos laterales solamente meto el borde que va hacia arriba, el borde superior. Los 2 bordes laterales y la base no se pegan al cartón porque son los que van a unir la caja. Entonces, como veis, ahí uno la base y en el otro lado hago exactamente lo mismo y uno la base también, ¿vale? Entonces me quedaría enganchado solamente por esa parte inferior y los 2 laterales que me quedan de las cartulinas rojas van a ser los que luego voy a pegar a los trozos de cartón de 22×13, que ese es justamente el trozo de vídeo que se me cortó. Entonces voy a ir cortando las cartulinas, un trozo de más o menos 22×12, que será el trozo central que me vais a ver pegar, y 2 trozos que midan un poquito menos de lo que miden los cartones. Los cartones miden 22×13, pues voy a necesitar que midan 21,8×12,8, ¿vale? Para que no me llegue justo al borde de arriba y para que a los laterales también entre perfectamente. Como os digo, voy a pegar la parte central, la parte de interior de la base de la caja, para que ya me quede todo bien tapadito y cuando yo monte la caja no se me vean por ahí trozos de cartón. Y además eso me va a ayudar a que la caja tenga más sostén, porque veis que le estoy dejando hacia cada uno de los laterales un trocito de más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces eso me ayudará a que la caja tenga, o sea, donde se dobla, tenga más soporte. Y marcamos bien con la plegadera, marcamos bien los bordes, o sea, los pliegues de la caja justo por donde se une. Veis que le doy sin piedad, o sea, vosotras no tengáis miedo, no se os va a romper, salvo que la cartulina sea súper fina, entonces tener mucho cuidado. Pero insistimos bastante en el pliegue y no doblamos la caja hasta que esté bien seca. Y ahora nos faltaría la parte de pegar antes de pegar eso, pegamos las aletas, ¿vale? Tenemos que montar la caja y una vez que tengamos los laterales pegados, entonces sí cubrimos el interior de la caja, ¿vale? Es un poco más justito, pero bueno, se pega perfectamente. Me faltó eso, el trozo del vídeo, que no sé por qué se me borró ese trozo en el que pego las aletas de los laterales, pero bueno, que es súper sencillo, simplemente es echar pegamento, subimos, pegamos y luego cubrimos el interior. Bueno, ya tengo el exterior también cubierto, veis que simplemente he puesto tanto en la base como en los 2 laterales un trozo de la cartulina roja, entonces me queda el bordecillo blanco, la cartulina roja y luego voy a colocar un trozo de papel decorado de la colección. Y ya tengo montadas mis decoraciones para la delantera y la trasera de la caja. Veis que las he cortado en espejo, ¿vale? Os dejo las plantillas aquí abajo en la cajita de información para que la cortéis. Vuestras plantillas no llevan lo de Feliz Navidad,
porque yo lo corté con el plotter de corte y eso para cortarlo a mano con el cúter o lo que sea es complicado, entonces deberéis ponerle pues o una frase cortada por vosotras, o si tenéis troquel de Feliz Navidad pues le ponéis Feliz Navidad, o bueno, como veáis. Entonces voy a montar todo eso con las plantillas. Recordar, una la vais a cortar tal cual del derecho y a la otra le vais a tener que dar la vuelta para que cuando la pegue, ahí lo veis, una me quede el asa hacia la derecha y otra hacia la izquierda, y que cuando estén montadas y la caja lista me coincida la trasera con la delantera. Y ya tendría nuestra caja, la cajita preparada. Simplemente meto los mini álbumes ahí dentro. Veis que todavía tengo espacio por si queréis hacer otro más, os cogería, o incluso uno ahí en el medio y otro aquí delante más pequeñito, o sea que tenemos espacio de sobra. Podéis hacer la caja si queréis un pelín más pequeñita. Que espero que os haya gustado el tutorial. Creo que es un tutorial muy práctico y en el que aprovechamos un montón de cartones. La colección es súper bonita, así que nada, que nos vemos en el siguiente, que feliz Navidad a todos y que un beso enorme.